un yugo desigual, sí nos hablan de unirte con las personas que están en los mismos valores, principios y lo que tú crees. Si tú no estás en esa relación con esa persona que ama al mismo Dios que tú amas, no van a poder caminar juntos. Muchas veces nos enfocamos en que solamente el yugo es igual, pero está enfocado en el matrimonio, pero tú no puedes estar con alguien tanto laboralmente como en una amistad que tú sepas que no creen lo mismo que tú, pero más que eso, no tienen los mismos valores, ¿no? Sí, los valores, los principios, alguien los podría tener, pero si no tiene temor a Dios, te va a lastimar, te va a fallar. Al final del día, es más fácil ceder a los deseos de nuestra carne que alguien quiera seguir a Cristo en lugar de sus deseos. Muchas veces nos pasa que anhelamos tanto a esa persona o esa relación que decimos, yo lo voy a cambiar o conmigo va a ser la diferencia, y la realidad es que ese trabajo pues solo es de Jesús. A nosotras no nos toca. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo que vamos a tener en God Morning. Estamos muy felices, estamos de regreso. Sé que los abandonamos un tiempo, pero créanme que estos nuevos episodios les va a encantar. Van a ser episodios con unos temas increíbles y que en verdad va a ser de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes, tanto como para las mujeres, también para los hombres que nos ven, ya sea en YouTube, en Instagram, en TikTok, así que recuerden seguirnos. El día de hoy tenemos un tema especial que se llama yugo desigual. No. Impactante el capítulo de hoy. Hay música así como tan. Bueno, ya. Pero vamos a iniciar para presentarles a las invitadas de hoy. Tenemos una invitada que ya conocen, pero el día de hoy tenemos una invitada que no había estado antes en God Morning, así que les va a encantar. Voy a empezar con Andy León. Andy. Y nuestra invitada especial de hoy es Nelly. Y Fanny, mi hermanita, que ya la conocen. Así que el tema de hoy es un tema muy importante y creo que va a ser de gran bendición para la vida de cada una de ustedes. Y también creo que les va a ayudar mucho para tener más claridad en su mente y también ver cómo están ustedes en esta área de su vida. Entonces, el día de hoy me gustaría iniciar un poquito más para hablar qué es el yugo desigual. ¿Se acuerdan que tuvimos un capítulo que se llama Mujer Virtuosa? Ahí hablamos un poquito de lo que era estar en yugo desigual, pero el día de hoy queremos que tú entiendas bien qué es un yugo desigual. Y creo que Andy nos podría ayudar mucho a entender más cómo ese tema, ¿no? Que muchas veces lo escuchamos, para las personas que van a la iglesia, lo escuchan como muy frecuentemente, ¿no? El yugo es igual, no sé qué, pero a lo mejor hay gente que ni siquiera entiende qué es eso del yugo desigual. ¿Nos podrías platicar un poquito más, Andy, para ti qué es el yugo desigual? Pues mira, más que para mí, en la palabra de Dios en 2 de Corintios 6:14 dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y un yugo, si nosotros queremos saber cuál es la definición la definición de un yugo, dice que es una viga de madera que une a dos bueyes, a dos animales que van a arar la tierra, ¿sí? Entonces, si la viga no está en el mismo nivel y el buey y el otro buey también no están en el mismo nivel, no van a poder arar la tierra, es decir, no van a poder trabajar juntos. Bíblicamente el yugo desigual es cuando nosotros nos unimos, no solamente en una relación sentimental, emocional, sino muchas veces en negocios, con amistades, en relaciones que no son las correctas y que no vamos a poder caminar en el mismo nivel, no vamos a poder trabajar juntos y eso pues nos va a lastimar porque uno de los bueyes va a querer arar para un lado, el otro para otro lado, y eso va a lastimar y no van a poder trabajar correctamente. Entonces, es algo muy fuerte, sobre todo hablar de un yugo desigual, porque sí nos habla en ese sentido de unirte con las personas que están en los mismos valores, principios y lo que tú crees. Y en este caso, pues somos mujeres cristianas, ¿no? Mujeres que sabemos que Dios es el principio de nuestras vidas y que tenemos que tener cuidado con quien nos unimos. Y esto va mucho para las señoritas, para aquella jovencita que anda buscando un novio o aquel jovencito que anda buscando una novia y que dice, la palabra de Dios dice que no me una a yugo desigual, pero ¿qué es un yugo? ¿No? Entonces, vuelvo a explicar, exacto, si tú no estás en ese contexto, en esa relación con esa persona que ama al mismo Dios que tú amas, no van a poder caminar juntos. Si no va a haber, ahora sí, un desnivel, si así lo quieres llamar,
no van a poder estar en la misma sintonía de conocer a Dios, de amar a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios lo marcaba a su pueblo, que no se unieran, ¿no? Que no dieran en casamiento a las hijas, ¿no? Con los fereceos, los heveos, los jebuseos, los amonios. O sea, él te prohibía, era un mandato, era una orden, ¿sí? Porque sabía que tu corazón se iba a desviar. Entonces, es algo que a lo mejor a los jóvenes, jovencitas que nos están viendo, no les va a agradar a lo mejor mucho este tema, porque van a decir, ay, ¿cómo? Pero si él es un amor. O sea, ok, no estoy en yugo desigual, pero lo voy a llevar a la iglesia. Va a ir a la iglesia. ¿Va a conocer de Dios? No. Primero, si tú te encanta tanto ese chico, primero tienes que hacer que él se enamore de Dios para que puedan arar juntos en la tierra. Y ¿sí? como tú dices, también el yugo es igual, aplica en el aspecto de amistades, relaciones, en el trabajo, ¿no? Negocios. El que tú estés con alguien, como tú dijiste, que no tuviera los mismos valores, el mismo como propósito hacia dónde quieren ir, ¿no? Con qué intención quieren hacer cada cosa, ahí es un yugo desigual y tú no puedes estar con alguien tanto laboralmente como en una amistad, con alguien que tú sepas que no a lo mejor no creen lo mismo que tú, pero más que eso, no tienen los mismos valores, ¿no? O sea, las intenciones de las personas están desviadas de lo que en verdad Dios anhela que esté en su corazón, ¿no? Así es. Entonces, eso es algo que yo sí me impactaba mucho porque muchas veces nos enfocamos en que solamente el yugo es igual. Claro, el versículo está enfocado a lo mejor en el matrimonio, pero tú lo haces ver también de una forma muy bonita en el aspecto de relaciones y en el aspecto laboral, hasta también como en qué tipo de lugar, ¿no? Como qué personas tú vas a tener a tu alrededor, ¿no? Y no estar cerca de esas personas que si es un yugo desigual, te va a ir lastimando, ¿no? Te puede lastimar en el trabajo, ¿no? Puede pasar muchas veces o con tus amistades, ¿no? Ay, Así sí, es. a mí me pasa todo el tiempo en el trabajo. Pero también en las amistades. Sí. También. Porque todos somos hijos de Dios, pero algunos hemos decidido seguir a Cristo. Y dentro de ese camino hay temor a Dios. Y creo que sí, los valores, los principios, alguien los podría tener, podría ser buena persona, pero si no tiene temor a Dios en algún momento, te va a lastimar, te va a fallar, va a hacer algo malo. Porque al final del día somos carne y es más fácil ceder a los deseos de nuestra carne Sí. que alguien quiera seguir a Cristo en lugar de sus deseos. Entonces, seguro todos hemos escuchado de alguien que anda en yugo desigual, ¿verdad? O que está pretendiendo, ¿verdad, Nel? Sí, justo los riesgos de tener una relación en yugo desigual, pues son muy peligrosos y muy graves, porque al final una de las dos personas va a salir lastimada, porque al principio podemos decir, lo podemos sobrellevar, ¿no? Tratando de decir, no importa que él no camine hacia donde yo estoy caminando, pero la verdad es que a lo largo del tiempo eso no se va a poder soportar, porque ¿cuál es su base? Cada uno tiene una y es diferente, y también muchas veces nos pasa que anhelamos tanto a esa persona o esa relación que decimos, yo lo voy a cambiar o conmigo va a ser la diferencia, y la realidad es que ese trabajo pues solo es de Jesús, o sea, a nosotras no nos toca. Sí, y hasta me recuerda como en las telenovelas, ¿no? Que está la amante y le dice, no, pero la va a dejar a la esposa, no va a pasar, jamás va a pasar. O es muy difícil que pase. A veces hasta dentro de la misma iglesia corremos el riesgo de, si no somos sabios, ¿verdad, Andy? Los hijos de Dios, podemos caer en este yugo desigual. Hay algo muy importante, no todos somos hijos de Dios hasta que lo aceptamos en nuestro corazón, ¿no? Habla en Juan que dice que el que lo acepta en su corazón lo recibe, ¿verdad? Como Señor y Salvador, le ha dado la autoridad de ser hecho hijo, ¿no? Y hay algo que yo siempre les comparto a muchas mujeres que anhelan en su corazón tener un esposo o tener un novio, es el tiempo de que tú le entregues a Dios eso, ¿no? O sea, que tú permitas, que tú estés bien enamorada de Dios y no solamente tú lo hayas recibido en tu corazón, sino tú le hayas entregado tu corazón a Cristo, ¿no? Por eso cuando la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás va a llegar por añadidura. Entonces, eso que tú dices, aún en la propia
iglesia, hay mujeres, hombres cristianos que anhelan, a lo mejor viudos, divorciados, separados, no sé, y anhelan tener una mujer, un esposo, pero muchas veces la impaciencia, la soledad, el no buscar verdaderamente de Dios, el no entregarte a Dios, no llenarte de Dios, te lleva a esos huecos de soledad, de tristeza, de melancolía, y dices, no, el primero que se acerque, y es más, no, son mejor que los cristianos, ¿no? Ay, es que me ama, es que me respeta, es que también ama a Dios, sí, pero no está en los mismos principios y valores que la palabra de Dios está marcando. Entonces, por eso Jeremías también habla, ¿no? Haz que ellos se vuelvan a ti, no tú a ellos. Cuando tú te involucras con una persona que no está en los mismos principios que tú, en la misma, ahora sí, lo que tú crees, lo que tus principios, tus valores, la palabra de Dios, tu fe, o sea, te va a llevar a que tú puedas caer, ¿no? Y que tú digas, no, pero o sea, ya te vuelves evangelista, ¿no? Sí, yo lo voy a convertir, ¿no? Y en especial con él. Y en especial con él, vas a ver que va a venir. Un llamado en su corazón. No, llegan a ir a la iglesia, pero van por conquistar a la chica, no por conquistar el corazón de Dios. Entonces, mientras conquistan ya a la chica, no, sí, aquí estamos y vamos. Pero ¿qué resulta? Y lo hemos visto. O sea, de verdad, yo lo he vivido. O sea, lo he vivido con muchas jóvenes, con muchos jovencitos. Y se siente que van feo, ¿no? horrible. Porque tú ves como una amiga o alguien va súper bien en la iglesia dando frutos. Puedes casi que ver el sueño que Dios tiene para su vida. Y pasa esto y dices, no, ¿cómo le hago para que reaccione, no? O sea, es muy difícil ver eso, porque tú misma, si tú aceptas eso, y digamos que esta persona está abierta a abrir su corazón a Dios, tú tienes que ser paciente ahora en su proceso. Y entonces esperar a que esa persona crezca su fe, madure en Cristo, sea sabio en la palabra, rinda su corazón y sus deseos a Dios. Y eso es un proceso que puede tardar 3 meses, 1 año, 10 años, ¿no? Todos maduramos diferentes tiempos. Y entonces es como ver a tus amigas atrasando el avance por esperar a aquel, porque, o sea, Dios no lo da claro, ¿no? El yugo es una carga que llevas. Y juntos. Y si no va a la par, te va a lastimar. Y va a ser pesada. Y va a ser más difícil. Y es como ver eso de nuestras amigas o amigos a veces. Es como de, ay, no, ¿cómo? Yo lo he vivido y ha sido muy doloroso ver mujeres que han dicho, yo me la juego. O sea, hace una palabra muy fuerte, muy dolorosa cuando has enseñado a personas, has invertido tiempo. Yo creo que le duele más a Dios definitivamente, pero porque son sus hijas, lo aceptaron un día, les sirvieron, dieron fruto. Y cuando te dicen, yo me la voy a jugar, o sea, yo dejo todo por esta persona. Y desafortunadamente los casos que al menos yo hasta ahorita he vivido no han tenido éxito, sino terminaron alejándose de Dios, solas, amargadas, tristes, sin propósito ya, cuando ellas tienen un propósito, ¿no? Y hombres igual, ¿no? Que no es la mujer de mi vida porque a lo mejor les decepcionó la chica y no, la primera que entre es con la que me voy a casar, ¿no? Entonces, yo creo que jovencitas, yo sí hago ese llamado a ti, mujer. Tómate tu tiempo, preciosa princesa de Dios, que te ama, que de verdad Él espera lo mejor, es tu padre y un padre quiere lo mejor para cada una de nosotros. Entonces, espera el tiempo. Yo siempre cuando les enseño a las chicas, tengo una hija de 17 años, le digo, anota cómo quieres ese hombre. Eso, pero las características, pero la primera característica y la más importante es que ame a Dios, que Él ame a Dios, que Él ame a Dios, porque si Él ama a Dios, te va a amar a ti, va a honrarte, va a respetarte, va a ser un buen esposo, y también cómo es con sus padres. Eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Cómo va a ser esa relación. Y muchas veces ahorita la moda es de que con cualquier chico, no importa, ser cristiano es moda y no pasa nada, y es bien light y puedo hacer lo que yo quiera. O te vas por el físico. Sí, que tenga dinero, Está ¿no? guapo. Que tenga dinero, que tenga carro, que tenga cartera, ¿no? Y no, lo primero que te tienes que fijar en un hombre para que tú no estés en yugo desigual es de que él ame a Dios, que él tenga temor de Dios, que tenga esos principios y esos valores de Dios y que esté apasionado. Siempre, y lo vuelvo a comentar, ¿no? Si le he comentado yo con mi hijo que digo, cuando tú salgas con una chica y platiques con esa chica y si esa chica nunca mete a Dios en esa conversación, no es su principio Dios, no es para ti.
Ella tiene que ser el principio, Dios tiene que ser el principio de la vida de esa chica y tú también. O sea, primero es que esa chica, que ese chico ame a Dios, sirva a Dios, busque de Dios, dé testimonio. Si no, ese chico, esa chica no es para ti. Aunque tú quieras cambiarlo, bien dijo aquí Nelly, ¿no? Esa labor no es de nosotras, es dar testimonio, orar por esa persona, pero en realidad Dios es el que transforma, pero también si tú se lo permites. Exacto. Y ese chico puede acudir contigo a la iglesia, ir al grupo de jóvenes, a lo mejor al congreso, porque pues te quiere conquistar, ¿no? Sí. Pero ya cuando consiguió lo que quería conseguir, qué flojera ir a la iglesia, ¿no? O sea, hoy no vamos, no voy al grupo, no, quédate, no sirvas, o sea, ¿cómo? O voy a la alabanza, pero estoy ahí abrazando todo, estoy cerca de ti, ¿no? No estoy agarrando no. la pierna mientras alabamos juntos. Orando así como que... Te agarro la mano, pero aquí alabo a Dios mientras te estoy tomando de la mano. No digas eso, te tomo, Bueno, porque así tomo de la mano a mi esposo y vamos a... Bueno, ya nos casamos, ya pero están casados. Sí, así es. Sí, su enfoque y ya están en matrimonio, es lo que yo digo, ya es un matrimonio, no es tu conocido ni tu amigo. Ya son una carne. Así es. ¿Cómo de que no? Tú me perteneces, dame la mano, no te muevas. Ahí son uno, o sea, se convierten en uno. Es que el yugo desigual es una línea muy finita y estás de verdad no abriendo una ventana, un portón al enemigo. Y yo también soy bien estricta con mi hermana, ¿no? O sea, casi que entrevisto a los candidatos que quieren salir con ella, a ver, y casi, a ver, ¿te sabes el versículo? No, pero es que en la iglesia podemos ver testimonios de chicas que se han guardado y las han engañado y, como tú dices, obtienen lo que quieren y las alejan de Dios. Así es. Y como una hija de Dios siempre va a regresar con su padre, pero ya divorciada, ya lastimada, quizás ya con un bebé, y las cosas se tornan más complicadas de lo que debería de ser. O también en el mundo te dicen, no, pues sí, explora tu sexualidad, ¿no? Entonces, si tú estás con alguien del mundo que no tiene temor de Dios, que no sigue sus principios, el diseño perfecto del matrimonio, te va a inducir a ceder al pecado. Así es. Prometiéndote que se va a casar contigo. O que pero no va a veces hasta se van a dejar ir con tan solo que les digan, sí, voy a ser tu novio. O que te empiece como a meter en la cabeza, no, sí, yo sí busco también matrimonio. O sea, pero van a ser engañosos. Pero vámonos al antro por una copita, no pasa nada. Sus palabras. Mañana nos vamos el domingo a la iglesia. Y el domingo a la iglesia. Ajá. Pero también pasa así, ¿no? Pero también con cristianos, o sea, con 2 cristianos también hay. Yo sé aquí, Andy, que estas 2 chiquititas tienen un testimonio, ¿no? De Andy, con los chicos que han tratado de conocerla, pero ella es, o sea, si tú eres sensible al Espíritu Santo, Él te va a incomodar cuando no es ahí. Entonces, yo doy gracias a Dios porque mi guerra espiritual funciona. No, Diosito, Espíritu Santo, ve con ella y ve, ¿no? Pero Nelly también tiene un testimonio que es como el otro lado de la moneda, ¿no? Donde totalmente diferente. Salió bien la receta. Pero las 2 son ejemplo de sabiduría. Sí, pero eso escuchar a Nelly, escúchenla, chicas, porque cuando súbanle. Sigues de verdad los lineamientos de Dios, o sea, entonces tienes victoria. Sí. Entonces me gustaría que sí, Nelly, súbanle. Súbanle todo. Sí. Escuchen a Nelly su historia. Bueno, la realidad es que nosotros, mi esposo y yo llevamos 2 años de casados, pero pues cuando nos conocen las personas o así, no se imaginan lo que hubo detrás, ¿no? De toda nuestra historia, porque pues como que la ven muy reciente, ¿no? Dicen, pues, ¿qué pudo haber pasado? Pero, o sea, no fue así, como aparte todo son de perfecto. Película, son novios de película. Sí, somos súper románticos. Sí. Entonces, cuando yo lo conocí en mi trabajo. Pero cada quien trabajaba en una empresa diferente, pero teníamos como los mismos dueños. Entonces, nuestros jefes nos ponían a hacer actividades hasta que coincidieron lo que él hacía con lo que yo necesitaba. Entonces, la verdad, cuando yo lo conocí, o sea, a mí me gustó su forma de ser y me gustó mucho también. Pero
pues yo veía, o sea, yo sabía que no era cristiano, ¿no? Porque él era muy amable, él era una persona muy carismática, que, o sea, me llevaba muy bien con él, pero no conocía a Dios. Y cuando yo le trataba de hablar de Dios, o sea, él ponía una barrera así súper grande y yo decía, ¿por qué? O sea, de todo lo demás podemos hablar bien, es respetuoso, es así como muy paciente con lo que estamos hablando, pero de Dios, nada. Entonces yo dije, ¿por qué? Entonces lo empecé a invitar al grupo de conexión porque aparte era por el tiempo de pandemia. Entonces era como virtual y también los servicios. Veía. Y me decía que no, o sea, me decía, no, gracias, pero o sea, siempre como muy respetuoso, así de, no, muchas gracias. Lindo. Ajá, y entonces yo le mandé, le mandaba versículos. El primero que le mandé es, nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Y entonces él como que nada más me puso así, ¿no? Y entonces yo dije, no, es que mira, hay un grupo de jóvenes, vamos. Y no, hasta que después de unos meses dijo, sí quiero ir. Entonces se conectó y en ese entonces pues yo iba a un grupo de jóvenes que estaba liderado por Javier. Y con él empezó a hablar más, Javier lo invitó a la iglesia y con él sí fue, o sea, dijo, sí voy a ir. Y Nelly. Ajá, y yo dije, no, o sea, dije, qué padre, ¿no? Y yo dije, Dios, o sea, sí, yo sí lo quiero conocer, porque a él solo le faltaba conocerte a ti. Entonces él empezó a ir a la iglesia, pero así un buen día me dejó de hablar. O sea, yo dije, ¿por qué? Y yo todavía así como que lo busqué y dije, oye, ¿qué pasa? Y él dijo, ya no quiero saber nada de ti. Y yo no sabía qué estaba pasando, pero lo que estaba pasando es que él empezó a ir a la iglesia, pero, o sea, sin tener algo que ver conmigo. Y en ese tiempo, o sea, fue una prueba muy difícil porque yo dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hice mal? O sea, ahora tú eras la insistente. Ajá. ¿No? Ajá, entonces, pues pasaron muchas cosas en ese tiempo, pero yo sé que él fue sabio porque eligió a Dios primero que a mí, porque Dios me lo reveló. O sea, yo le dije, Dios, ¿por qué se fue? O sea, ya viene a la iglesia y ahora ya no quiere hablar conmigo. Y entonces Dios me decía, a ver, Nelly, tú decías que querías que me conociera y ahora que me conoce, dices, no, quiero que regrese conmigo. No estás siendo sincera. Él ya está conmigo. Yo no sé si va a ser para ti, no es el tiempo, pero él es mío. Y entonces yo dije, está bien. Y fue un proceso difícil de aceptar porque justo, o sea, es como esa edad que dices, o sea, puedo quedarme solita, yo ya había encontrado a alguien que me cae bien, que sintonizamos y de pronto, o sea, este cambio tan drástico en su vida, pues me sorprendió. Pero cuando pasa el tiempo, o sea, porque tampoco fue de un día a otro, o sea, él empieza a comprometerse en la iglesia, con Dios, empieza a conocerlo y después él va a un encuentro. Y si no han ido a un encuentro, tienen que ir. Deberían ir a un encuentro, sí. Y después de ese encuentro, pues ya me busca y me cuenta, ¿no? Todo lo que pasó en ese tiempo y yo dije, wow, o sea, es una promesa de Dios que ahorita la está contestando, ¿no? O sea, él sí regresó, pero yo tenía que esperar. Y a mí lo que más me cuesta es esperar. Ay, sí, entonces, yo también, yo no soy nada paciente. Bueno, ya me conoces. Soy súper impaciente y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero cuando Dios dijo, suéltalo, o sea, no tienes que estar como monitoreando cómo voy, esto es mi proceso con él, y yo le obedecí, dije, ok, te lo entrego, pero quiero que sepas que me duele mucho, Dios. Y Dios dijo, yo lo sé, pero con esto, o sea, tanto tú me estás demostrando que estoy en primer lugar y ya el proceso que tendré con él, pues será aparte. Entonces después, pues ya empezamos a salir, hablamos con nuestros pastores, porque pues ellos también supieron como toda la historia, ¿no? Y después pues nos casamos y ahora somos un matrimonio que adora, sirve, ama. O sea, lo más importante que tenemos es Dios. Sí. Wow. Qué bonito. Y son bien bellos. Y Son bien lindos. Agus es increíble. Cómo alaba con Así tanta es. pasión. No, Nelly muy entregada, ellos están en el grupo de matrimonios de nosotros, de Andy, son los asistentes, son los próximos líderes de matrimonios. Ay, sí, jóvenes, wow. porque tenemos grandes proyectos con ellos. Aparte tienen un grupo de niños, Tienen un conexión grupo de niños. Entonces, Y a mí sirven me con impacta niños. mucho eso porque de verdad tuvo que tener paciencia en él y está abriendo su corazón al decir, me dolió, Sí. me pegó, pero ahora sí Dios trató con ella, decir, tienes que ser humilde,
tienes que esperar y él me pertenece, no te pertenece, déjame moldearlo, déjame trabajar con él. No sé si sea tuyo, pero de qué es mío. O sea, yo te usé, pero la decisión va a ser mía. Entonces, tuvo que ser paciente, esperar y vemos un matrimonio victorioso. Sí. Y eso es, y han pasado por pruebas muy fuertes, pero los dos yo los veo que se aman, se respetan, son puntuales en el grupo, responsables, comparten cada reflexión y cada tema que se les da. De verdad, yo Ves aprendo los de ellos. frutos. Y son más jóvenes, pero aprendes. Sí. son Entonces muy eso, la hermosos. verdad, gracias Nelly. Yo sé que está bien Gracias, nerviosa. sí. Nunca había estado Es aquí mi cámara primera ni vez. nada. Pero lo está haciendo muy bien porque simplemente es algo Sí. sincero, no es algo preparado, es algo No. que ella vivió y que está dando ese testimonio de lo que Dios hizo. Entonces, si Dios lo hizo con ella, mujer, también lo va a hacer contigo. Solamente que Sí. tienes que aprender a ser paciente y a esperar el tiempo de Dios, pero también deja que esa persona conozca a Dios y se enamore. Pero si tú quieres que hacer las cosas a tu manera, no va a surgir. Y, No. y por eso en la palabra de Dios, vuelvo a repetir, desde el Antiguo Testamento Dios marcaba y vemos grandes personajes que su corazón se contaminó como fue el rey Salomón. ¿Sí? Ujú. O sea, les empezó a permitir a todas esas mujeres que pusieran sus altares y adoraran a otros ídolos. Su corazón se contaminó, ¿no? Y lo vemos con Sansón, un hombre que era un profeta de un pueblo y que le encantaban las filisteas. Le encantaban las filisteas, ¿no? encantaban. ¿Y a dónde lo llevaron? Sí, A la muerte. ¿Sí? Sí. Entonces, muchas veces nos lleva a la muerte física o espiritual cuando nosotros no somos obedientes, cuando nosotros no permitimos que de verdad Dios haga su obra y seamos pacientes. El hombre o la mujer no te va a dar la felicidad. El que te da la felicidad es Dios. Es Dios. Entonces, a ser pacientes, mujeres. Oye, Andy, pero ¿qué pasa? O sea, seguramente ahí en casa algunas dicen, no, ya, entonces ya hoy me divorcias, no. Sí. ¿Qué tal si ya están casados? Bueno, fíjate que con mi esposo y conmigo pasó lo siguiente. Nosotros no conocíamos de Dios, nosotros venimos de la religión tradicional, ¿sí? Entonces, la primera que conoció a Dios fui yo. Y mi esposo no quería conocer de Dios, ¿sí? O sea, un rebelde sin causa, ¿no? Me dijo, tú ve con tus ondas, tus rollos, pero a mí ni me meta, ¿no? Yo no quiero saber, ¿no? Entonces, eso para mí me pegó mucho, ¿no? Entonces, yo les platicaba a mis primeros líderes y me decían, lo que tú tienes que hacer es orar por él. La palabra de Dios no te dice que te divorcies ni que lo dejes, sino tienes que seguir con él. Tu santidad, tu testimonio lo va a santificar a él, tu testimonio lo va a traer a los pies de Cristo, pero tú tienes que guardarte, tú tienes que ser obediente, tienes que demostrarle el amor de Cristo, orar por él y darle testimonio, y Dios va a hacer, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue orar por mi esposo, darle testimonio, retarlo a que fuera, y de verdad, una vez así le dije, ve a la iglesia. Varios meses yo fui sola a la iglesia, ¿sí? Teníamos poco tiempo de casados y yo varios domingos, varios meses y domingos iba yo sola. Entonces, hasta un día que dije, no, ya es el tiempo, ya oré lo suficiente, ahora es la acción. Porque a veces queremos orar todo el tiempo y no queremos dar acción. No, ya era el paso de fe. Entonces le dije, te invito a la iglesia. Te prometo que si no te gusta, o sea, no te vuelvo a decir que me acompañes, ¿no? Dije, ya, aventé el reto fuerte, ¿no? Ahora me voy a tener que aguantar. Bueno, Dios hizo el milagro. Desde el primer día que Julio pisó la iglesia, o sea, me dijo, esto es para mí, yo soy de aquí, ¿no? Entonces, de ahí él conoció de Dios y de verdad juntos podemos servir en la iglesia, los dos estamos apasionados por amar, por servir a Dios, nos apasiona mucho trabajar con matrimonios, eso nos encanta, porque hubo gente que se preocupó por nosotros, hubo hermanos que oraron por nosotros, que nos ayudaron también a restaurar nuestro matrimonio, nuestra relación, porque a lo mejor podíamos decir, no, pues nos casamos enamorados, contentos, hicimos las cosas bien, pero no teníamos a Cristo en nuestra vida. Entonces yo creo que si no creo, estoy segura, que si no hubiésemos conocido a Dios, no estaríamos posiblemente juntos, ¿sí? O juntos, pero con una barrera súper separados, ¿no? Porque solamente el conocer a Dios y andar en un yugo igual, en un mismo yugo, te va a dar la paz, te va a dar la sabiduría para seguir adelante. Y efectivamente, a veces en la iglesia puede haber mujeres divorciadas o viudas y que desafortunadamente se empiezan a fijar en un hombre del mundo, ¿no? Y terminan alejándolas, pero hay otra consecuencia más fuerte. Todo esto viene como una bola de nieve que le llaman, ¿verdad? Y empieza a arrastrar muchas veces a tus hijos y a la gente que está alrededor, ¿no? Entonces, por eso sí tenemos que tener cuidado en ese sentido de no involucrar. No quiere decir que no les hables. En el trabajo yo no tengo la mayoría de amigos que son cristianos, compañeros que son cristianos. No se trata de que les saques la lengua o que no les hables.
háblales, compárteles de Cristo, pero no te involucres más allá cuando tú ves que hay un desorden, cuando ellos están participando en chismes, en malas palabras, en situaciones que no son las correctas. Eso te habla del yugo desigual también en las amistades o en las relaciones, ¿no? Entonces, eso es bien importante tomar en cuenta para no confundirnos, ¿no? Y más si tú conoces a Dios, hay mujeres que conocen a Dios desde niña, ¿no? O desde niños, y terminan involucrados con una persona del mundo. Sí. Y esto trae una consecuencia terrible, que los hijos ya no quieren ir a lo mejor a la iglesia, ¿no? Sí, o que los hijos también, ya con qué autoridad le vas a decir a tu hija, ya tiene novio, pero no conoce de Dios, porque tú como mamá, tú lo estás haciendo, ¿no? O como papá lo estás haciendo. Entonces, sí es algo muy delicado, es algo que de verdad es un mandato de Dios, y acuérdense que cuando nosotros obedecemos a Dios, la obediencia trae protección y trae bendición. Sí, eso es importante, pero entonces lo que podríamos decirle a esas mujeres que están casadas y que van solas, o esposos que van solos, es: ora por tu pareja, sigue orando por ellos, intercede, y vean cómo el testimonio de Andy pudo hacer que el amor de Dios hizo que los dos llegaran a la iglesia juntos, ¿no? Así es. En su tiempo, a lo mejor, pero Andy, ¿qué hizo? 1, oró; 2, tomó acción como hijo. O sea, no solamente es como, voy a orar, no, toma acción. Dios también te dice, tienes tú que dar ese paso, ¿no? De fe. Y, por ejemplo, aquí hay un tema importante, que es lo que estábamos diciendo hace poquito, que es el yugo desigual, pero en los jóvenes, ¿no? O sea, como nosotros así a veces creemos que somos sabios, o que decimos, no, pues estoy en edad, o todavía, ya lo hablamos, ¿no? El testimonio de Nelly, que es un caso diferente, pero hay casos que en verdad, ahorita los puntos que tocamos es: no comprometas tu corazón, no estés en ese riesgo, porque aunque seas joven, aunque tú creas que tienes el tiempo para conocer a personas, o que tú creas que puedes estar conociendo a las personas, lo único que vas a hacer es lastimar tu corazón, ¿no? Entonces, algo que así que les puedo decir es como en ese tema, y en mi aspecto que mi hermana decía, era que en mi caso fue todo lo contrario, ¿no? O sea, en mi caso fue como conocer a alguien que no era igual cristiano, pero yo fui obediente. Yo vi y me di cuenta, y el Espíritu Santo me empezó a incomodar, ¿no? Que era lo que mi hermana decía, no, yo intercedí por ti y así. Y ahí me empezó a incomodar y yo fui obediente. Yo dije, ¿sabes qué? No estoy viendo frutos. Él no, aunque diga ser cristiano, pero no está teniendo una relación con Dios, y en verdad él no está siendo intencional en tener una cercanía más con Dios, ¿no? En tener esa relación, en servirle, ¿no? En verdad seguir como Dios dice, ¿no? O sea, en seguir los pasos que él tenía que hacer, ¿no? Entonces, es muy difícil, porque a veces nos queremos engañar, y yo lo he visto, ¿no? Con muchas jóvenes que siguen queriéndose engañar, ¿no? De que no, pero es respetuoso, pero es detallista, pero es caballeroso, tiene todo, pero al final de cuentas no ama a Dios, o sea, no lo estás viendo, pero y tú quieres aferrarte ahí. Entonces lo mejor es ser obediente a Dios, porque si no te va a lastimar más. O sea, en este caso con Eli fue un testimonio muy bonito, pero ella vio frutos en él, vio cómo él se apartó, y él primero se enamoró de Dios, ¿no? Y en este caso no vi frutos. Y desde el inicio... Y ser rápidos. Rápido. No puedes tardarte en la decisión 3 años, hermana. O 3, ahí. No, ni 3 meses. Rápido. Rápido. Tú vas a ver si se da frutos o no, rápido. Exacto. O sea, es imposible no enamorarte de Dios rápido cuando lo conoces realmente por primera vez. Pero es imposible. Tienes que tomar la decisión, porque si no puedes quedarte ahí, y hasta después puedes comprometer. Pecar, comprometerte en algo que no está bien, y entre tú más seas rápida en tomar la decisión y alejarte de ahí, créeme que va a ser lo mejor. Te va a dar más alivio a futuro, ¿no? Sí, pero es que tomen la decisión ahorita, o sea, que no lo dejes pasar más tiempo. Si el Espíritu Santo te va a empezar a incomodar, vas a empezar a decir, es que
esto no me gusta, es que sentí esto, es que noté esto. Y desde el día 1 yo sí les digo, o sea, no te comprometas a más. Cuida tu testimonio, cuida tu cuerpo, cuida cada parte de ti, porque si Dios te ha amado tanto, Dios te ha dado tantos dones, habilidades, te ama por sobre todas las cosas, tú debes de cuidar como, si Dios te ama, tú debes también de darte ese amor, ¿no? Y si debemos de amar al prójimo como a uno mismo, debemos de tener ese amor por nosotros al no permitir que ni siquiera desde que nos estén conociendo que sobrepasen, ¿no? Porque muchas veces la emoción, los sentimientos, ¿no? Que ustedes decían, ¿no? Que se pueden algunas como ilusionar, ¿no? Y quieran como sobrepasar por ustedes como, no, pues te abrazo, te doy un beso. No, o sea, yo sí soy como... no lo creo. No. Y ella así en la cara del libro, no. Por eso yo sí les digo que se tomen el tiempo de conocer a la persona. O sea, no tienes prisa. Y como decía Andy, tú debes de llenarte del amor de Dios. O sea, cuando en verdad estás llena del amor de Dios y decides hacer su voluntad, no vas a estar queriendo ya sentir a lo mejor ese vacío o esa urgencia de sentir a alguien que te abrace, que te dé atención o casarte, ¿no? Pero yo fui obediente y lo entendí. O sea, yo dije, ¿sabes qué? Aunque me duela, aunque diga, no, pero es que, bueno, es así. No, aunque me duela, voy a ser obediente. Sí, porque confías en el plan de Dios, en su voluntad. En su voluntad. Y por más que estés grande, que hayan pasado tiempo, puede Dios ser compensa el tiempo. Joven Así o es. aún hasta alguien adulto, ¿no? Que también quiera llegar a otra persona de su edad. Aún Dios así, compensa el tiempo. Dios va a compensar el tiempo. Y si les digo, si van a una iglesia o si van como a alguna congregación, acérquense a sus líderes, a sus pastores. O sea, yo en especial me acerqué a la pastora, porque necesitas a alguien de autoridad y que te pueda decir las cosas como son, que no las quiera como maquillar o que te quiera como hablar bonito. Y que sea sabia, que te dé buenos consejos. Que sea sabia. Porque, por ejemplo, si tú le cuentas a cierta amistad algo que tú estés pasando, atravesando, la amistad puede decir, pues está mal, pero pues ahí es tu vida, ¿no? Sí. Si tienes miedo de ir con tu líder o tu pastor, es que sabes que estás haciendo algo mal. Así y es. sientes vergüenza de ir con ellos. Y eso es lo que quiere el enemigo. Lo que quiere los pastores y los líderes es que vayas con ellos, les cuentes todo eso para que juntos oren por ti y te hagan libre de eso. Y que tú puedas continuar con Dios. Y ahí juega un papel muy importante nosotros como papás. Oremos, de verdad. Yo oro ya desde hace muchos años por la esposa de mi hijo, por el esposo de mi hija, y yo declaro que son siervos de Dios, ¿no? O sea, profetizo sobre ellos que no se van a unir a yugo desigual, ¿no? Que sus partes sexuales están adormecidas, de verdad, y no van a despertar hasta que Dios dé el hombre para mi hija, la mujer para mi hijo. O sea, tengo que orar yo ya oré por mis nietos, por mis nietas, por Dice, perdón. ya oré por mis 10 ya, generaciones. todas mis demás generaciones. Y sí le creo, Estoy comprometida a orar por ellos, ¿no? Qué bonito. Entonces, sí es algo bien doloroso como líder, como madre espiritual, cuando te dicen, me la voy a jugar, o simplemente me caso, ya es un capricho, ya es un reto, y de verdad, lo que les podemos decir en todo este tiempo como experiencia, hasta ahorita no he visto a alguien que llegue a los pies de Cristo, ¿no? Correctamente, porque desde lo que empieza mal, va a terminar mal. Sí. Entonces, vuelvo a repetir, el que confía en Dios dice que jamás seremos avergonzados. Entonces, si nosotros confiamos en el plan perfecto, como tú lo hiciste, Andy, te va a llegar el príncipe que tú te mereces. Sí, te va a llegar, ¿por qué? Guiño. Pero en tu tiempo. Y Andy, guiño, Que tengo un secreto. A tiempo como debe de ser, porque sabes esperar. Exacto. Y sabes obedecer. Y sabes tener dominio y control sobre tus emociones, sobre tus sentimientos. Por eso es importante ayunar, hermanas. Por eso es importante el ayuno que acabamos de hacer, ¿verdad? 21 días de oración y de ayuno. Y sigue ayunando nada más al principio del año. Síguelo haciendo. Eso te va a dar un autocontrol tremendo y no en tus fuerzas, sino el Espíritu Santo te va de verdad a fortalecer para cuando tengas que decir no y cuando tengas que decir sí. Y eso es importante. Vamos a darles ánimo a todas. Así, ya te dijimos que no, que te esperes, que estés paciente. ¿Qué pasa cuando esperamos y tenemos un yugo igual?
¿Qué pueden decir ustedes que ya son papás casadas como yo? ¿Qué pueden Que decir dicen, ustedes? valió la Uno. pena porque esto. Ah, no, pues claro. Ahorita con Ani vamos a acabar porque Vale por la pena. nosotros eso es- ¿no? Vale la pena orar por tu esposo, vale la pena tener mucha paciencia. Yo una vez orando o sea, por mi esposo, yo una vez le decía, porque yo ya empezaba a compartir en los encuentros y mi esposo ya había sido bautizado, iba a la iglesia, pero todavía así como que, ¿no? Le daba pena compartir, le daba pena orar, le daba pena ciertas cosas. Entonces un día yo orando, yo dije, Dios, voy a callar. O sea, yo voy a callar porque yo quiero que tú lo levantes a él, ¿no? Entonces fue un tiempo de callar, de no voy a compartir, o sea, tú lo vas a hacer y yo voy a estar sujeta a ti y voy a estar orando. Y Dios hizo la obra y mi esposo empezó a compartir, empezó a predicar, a enseñar y digo, esa es una gran bendición. Y yo creo, nosotros, por ejemplo, digo, vuelvo a repetir, nosotros venimos, no somos de cuna cristianos, pero aún así dentro de la ignorancia de mi mamá que no conocía a Dios, siempre me inculcó el temor a Dios y el de siempre buscarlo, ¿no? Y el de obedecerlos y honrarlos. Y el que tú obedezcas y honres a tus padres trae una gran bendición. Y esa bendición, aparte de tu vida eterna, que es lo más maravilloso, el gran regalo que Dios te ha dado, darte una vida eterna, hacerte su hija, es un matrimonio no perfecto, porque no hay matrimonios perfectos, pero sí un matrimonio victorioso. Un hombre que te ama, que te honra, que te respeta, que te peleas, porque son padres las peleas a veces, porque las reconciliaciones son ricas, ¿sí o no, Nelly? ¿Ah? O sea, es de todo, tiene que haber de todo, ¿sí? Pero lo más importante es de que él ame a Dios y que juntos aramos la tierra y no nos lastimamos y hacemos el trabajo en equipo y vamos por la misma línea arando y jalando esa tierra. Pero imagínense si él no hubiera estado dispuesto, hubiese sido muy triste porque yo hubiera seguido a Dios, pero habría sido más difícil con nuestros hijos y en la relación aún más difícil. Entonces, es tiempo de que si tu esposo no quiere conocer de Dios, es importante que tú des testimonio, que tú no te des por vencida, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y la voluntad de Dios es de que nadie se pierda y todos lleguen al conocimiento de la verdad, que es Jesús. Entonces, mujeres, si tu esposo no quiere ir a la iglesia, sigue orando y dale testimonio. Eso es bien importante. Tú vas a ganar a la gente por tu testimonio, ¿sí? Por tu testimonio vas a enamorar a esa persona y va a tener deseos de ir a la iglesia. Y lo vemos, ¿verdad? En matrimonios, ¿cuántos matrimonios ahorita han llegado? Y que el esposo el esposo la trajo, ¿verdad? Y el esposo no, que la esposa no quería. Pero dice, yo empecé a venir a la iglesia porque vi el cambio de él. Sí. Wow, ¿no? Entonces, tú estabas presente, ¿no? Ayer en el testimonio que nos estaban dando, ¿no? Tú también, Yo Andy. también. Entonces, fíjense, o sea, cómo el poder de Dios se manifiesta cuando tú y yo decidimos creerle y dar esos pasos de fe, de obediencia y creerle. Y ¿sabes qué? Mi casa y yo vamos a servir al Señor y vamos para adelante. Hay pruebas y hay muchas pruebas, y muchas dificultades y hay tiempos y hay momentos de procesos, pero no la podemos vivir en el proceso. Tenemos que poner acción en todo, ¿no? Sí, y justo cuando te casas, pues es con la persona que compartes tu vida, ¿no? Entonces, cuando tú te unes en un yugo igual, pues los beneficios, o sea, son increíbles, porque cuando pasa un momento de prueba, o sea, tú sabes qué va a pasar y es que los dos van a buscar a Dios. O sea, los dos, su fortaleza va a ser Dios, no alguien va a decir, ahora voy a buscar por mi propio entendimiento o con otras personas, otros caminos. Y también cuando pasa algo de mucha bendición, de alegría, los dos saben que la gloria es para Dios. Y entonces esos procesos, esos caminos, yo les digo, no se los salten, o sea, las chiquitas que a veces quieren apresurarse o decir, ya tengo que elegir ahora, no. O sea, espera, sé sabia, porque Dios tiene un propósito muy hermoso para ti, para tu matrimonio, si sabes esperar. Y justo como decía Andy, o sea, no empieces a relacionarte con un cristiano, porque cristiano podemos decirnos todos, pero alguien que ama a Dios, alguien que sigue a Dios, sus frutos no se pueden mentir o como disfrazar. Entonces, cuando alguien verdaderamente ama a Dios, pues eso lo demuestra en toda su forma de vivir, no solo en una parte. O sea, tú puedes ver cómo es con sus papás, en su trabajo, con sus amigos, en todas las partes donde esa persona conviva, pues tiene que demostrar que su cimiento es Dios. Entonces, eso es muy importante y de verdad, aunque quieran y digan, es Él y yo creo que es mejor mi plan que el de Dios, eso nunca va a ser. Es mejor, confía en Dios, espera en Dios y te va a sorprender.
Él te va a decir cuando ya, no dudes Sí. que te va a decir, este es el bueno, ¿no? Sí. Sí. Yo estuve casada 2 veces. Una vez me casé con André, me divorcié y me volví a casar con un André. Con el mismo André. mismo, es el mismo. Pero fue nueva creación total, ¿no? El nuevo André, Wow. yo puedo ver la diferencia de cuando estábamos casados, y el nuevo André es nueva creación de Dios. Así es. Y nuestro matrimonio es súper diferente. Claro. Entonces, de verdad, cuando tú conoces el orden del matrimonio como la posición de la mujer, la posición del hombre dentro del matrimonio, hay un balance perfecto porque Dios es el que lleva el timón de esa familia. Y yo creo que mi primer refugio en las circunstancias es Dios. Mi segundo refugio es mi esposo. Y el tener esa sensación de seguridad con ellos dos es inigualable. Que yo sé con certeza que en mi vejez ellos seguirán siendo mi refugio. Así es. Porque muchas veces les entregas toda tu vida y en el momento más vulnerable te dejan. Y eso es lo más bonito, que sé que Él le tiene tanto amor y tanto temor a Dios, que Él siempre va a ser mi refugio igual que Dios. Así es. Qué increíble, pues. Espero este tema les ayude, les haya gustado, en verdad, que sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes y también de cada uno, porque nos ven también chicos, nos ven muchos. Sí, vamos a invitar un día a los hombres. Vamos a invitar un día a los hombres, pero ya vieron los testimonios de cada uno de ustedes, de ellas, de Nelly, de Andy y de Fanny, y el mío, Y de Andy. y la otra Andy. Y solo puedo decir que hay que ser pacientes, tienes que ser paciente, así estés muy joven como yo, o ya estés más grande, sé paciente, no tengas prisa y llénate del amor de Dios, que con eso, créanme que no vas a sentir ningún vacío. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo, nos dio mucho gusto tenerlas a ustedes. Gracias. Y nos vemos en el siguiente, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Adiós.